Los autobuses ya están listos. Los centros de detención se amplían a toda velocidad y el gobierno de Estados Unidos acaba de anunciar que planea deportar a millones de personas en los próximos meses, una operación que en escala y costo no tiene precedente reciente en el país. Y sin embargo, algo no está saliendo como esperaban porque varios estados ya dijeron que no van a colaborar. Empresas agrícolas en California están enviando cartas desesperadas al Congreso. Constructoras en Texas advierten que van a paralizar proyectos y economistas dentro del mismo aparato federal están filtrando reportes internos que nadie quería hacer públicos, reportes que muestran que esta política podría contraer el PIB entre medio punto y un punto completo solo en el primer año. Así que la pregunta no es si esto es moral o inmoral, la pregunta es por qué un gobierno que dice defender la economía está tomando una decisión que sus propios analistas saben que va a dañarla. Y la respuesta corta es que el cálculo político se separó completamente del cálculo económico, algo que pasa cada vez más seguido cuando un sistema entra en crisis interna y necesita enemigos visibles para canalizar el malestar, pero vamos paso por paso porque esto no es retórica, esto tiene números, tiene empresas reales, tiene sectores enteros de la economía que ya están moviendo fichas antes de que empiece el operativo. Y lo primero que hay que entender es que Estados Unidos no es un país con bajo desempleo porque tenga un sistema eficiente, tiene bajo desempleo porque millones de personas sin papeles hacen trabajos que nadie más quiere hacer, a salarios que nadie más aceptaría. Eso no es una opinión, es la estructura material de sectores completos: agricultura, construcción, procesamiento de carne, limpieza industrial, cuidado de personas mayores, hoteles, restaurantes. Todos esos sectores dependen de mano de obra migrante y cuando digo dependen no me refiero a que sea conveniente, me refiero a que sin esa mano de obra colapsan en semanas. Hay granjas en el Valle Central de California que ya no están plantando porque no saben si van a tener quien coseche. Hay obras en Arizona que están congeladas porque las cuadrillas ya se fueron. Hay frigoríficos en el Medio Oeste que están reduciendo turnos porque los trabajadores desaparecieron antes de que llegara ICE. O sea, que el impacto económico no empieza cuando deporten a alguien, empieza cuando el miedo hace que la gente se vaya sola o deje de moverse o deje de consumir, y eso ya está pasando. Las remesas enviadas desde Estados Unidos hacia América Latina cayeron 14% en las últimas semanas. Eso no es normal. Eso es pánico convertido en flujo de capital. Y lo interesante es que varios gobernadores republicanos, los mismos que aplaudían la retórica dura contra la migración, ahora están pidiendo excepciones, están pidiendo que no toquen a ciertos sectores, que no deporten a trabajadores esenciales, pero claro, no lo dicen en público, lo negocian en privado porque saben que sus economías locales no aguantan. Entonces la narrativa pública es una y la negociación real es otra. Y eso es exactamente lo que pasa cuando la política se vuelve performativa, pero la economía sigue siendo material. Puedes decir lo que quieras en un mitin, pero no puedes cosechar fresas con un discurso. Ahora el gobierno federal dice que esto va a liberar empleos para ciudadanos americanos, que va a subir salarios, que va a fortalecer la clase trabajadora local, pero ningún dato histórico respalda eso.
cuando Alabama aprobó leyes migratorias extremadamente duras en 2011 y miles de trabajadores agrícolas se fueron, las granjas perdieron millones, los cultivos se pudrieron en el campo, pusieron anuncios buscando reemplazos con salarios más altos y casi nadie aplicó. Los pocos que lo hicieron duraron días, porque resulta que recoger tomates bajo el sol 12 horas al día no es un trabajo que puedas llenar con un anuncio en LinkedIn. Y lo mismo pasó en Georgia, lo mismo en Carolina del Norte. No es ideología, es evidencia. Pero esta vez la escala es mucho mayor. Estamos hablando de deportar no miles, sino millones. Y el costo operativo de eso es absurdo. Cada deportación cuesta en promedio entre 10,000 y 30,000 dólares, dependiendo del caso. Incluye detención, procesamiento legal, transporte, coordinación internacional. Entonces, si deportas a 2 millones de personas, estás gastando entre 20,000 y 60,000 millones de dólares en una operación que además va a reducir la recaudación fiscal porque esas personas, aunque no tengan papeles, pagan impuestos, IVA en cada compra, impuestos sobre nómina con números inventados, impuestos a la propiedad indirectamente a través de rentas. Se estima que los migrantes sin papeles aportan casi 100,000 millones de dólares anuales en impuestos combinados entre federal, estatal y local. Así que deportarlos no solo cuesta dinero, también elimina ingresos. Es un doble golpe fiscal en un momento en que el déficit ya está en niveles históricos. Pero claro, cuando la política es identitaria y no material, los números se vuelven secundarios. Lo que importa es la imagen, el mensaje, la sensación de control, aunque ese control sea completamente ilusorio, y acá es donde empiezan las reacciones internacionales que nadie anticipó del todo. México ya dijo que no va a aceptar deportaciones masivas de terceros países. O sea que si Estados Unidos detiene a alguien de Honduras o Venezuela y lo quiere mandar a México, México dice que no, que se hagan responsables ellos. Y eso complica toda la logística porque históricamente Estados Unidos usaba a México como país de tránsito o de recepción temporal, pero ahora ese acuerdo se rompió. Entonces tienen que negociar vuelos directos con cada país de origen. Y muchos de esos países también están poniendo condiciones. Guatemala dice que solo acepta deportados si vienen con documentación completa. Colombia pide verificaciones biométricas y todo eso suma tiempo, suma burocracia, suma costos. Mientras tanto, las personas están detenidas en centros que ya están sobresaturados. Hay reportes de instalaciones con el triple de capacidad y eso genera presión legal, demandas, revisiones judiciales, que a su vez retrasan todo el proceso. O sea que la máquina de deportación que se vendió como eficiente y rápida en realidad es lenta, cara y legalmente vulnerable, y eso sin contar el impacto en las relaciones comerciales, porque resulta que muchos de los países a los que están deportando personas son los mismos países con los que Estados Unidos tiene tratados comerciales importantes. Entonces, cuando Trump llama a un presidente centroamericano y le exige que reciba vuelos de deportados, ese presidente le puede decir, perfecto, pero entonces renegociamos el tratado de libre comercio o revisamos las tarifas, o hablamos de las remesas que nuestros ciudadanos envían y que sostienen nuestra economía, y que si se cortan,
generan inestabilidad que después llega a tu frontera convertida en caravanas. Entonces, esto no es un tema aislado, es un nudo geopolítico donde cada decisión desata tres problemas nuevos. Y mientras tanto, la economía americana real, no la de los titulares, sino la de los márgenes de ganancia, empieza a sentir el golpe. La Asociación Nacional de Constructores de Vivienda publicó un comunicado advirtiendo que las deportaciones masivas podrían incrementar el costo de construcción hasta un 20%. Eso se traduce directo en precios de vivienda más altos en un país donde ya hay una crisis de acceso a vivienda. La inflación en alimentos también podría repuntar porque si no hay quien coseche, la oferta baja y cuando la oferta baja, los precios suben. No importa cuánto bajes las tasas de interés o cuánto estímulo metas, si no hay tomates físicamente en el campo, no hay tomates en el supermercado, entonces la Fed puede hacer lo que quiera, pero no controla la mano de obra agrícola. Y acá es donde se ve el absurdo completo del momento. Un gobierno que dice combatir la inflación implementando políticas que generan inflación, que dice defender al trabajador americano destruyendo empleos complementarios que sostienen cadenas productivas enteras, que dice fortalecer la economía gastando decenas de miles de millones en operativos que reducen el PIB. Nada de esto tiene lógica económica, pero tiene perfecta lógica política si lo que necesitas es mantener una base movilizada alrededor de un enemigo, claro, y el migrante sin papeles es el enemigo perfecto porque no vota, no tiene voz institucional, no puede defenderse mediáticamente. Entonces puedes construir un relato completo donde todos los problemas vienen de ahí: el desempleo, los salarios bajos, la inseguridad, el gasto público. Todo se puede atribuir a la migración, aunque los datos digan lo contrario, y una parte significativa de la población lo va a creer, porque es más fácil culpar a una persona visible que entender un sistema invisible, pero el sistema no desaparece porque lo ignores, el sistema sigue operando. Y cuando lo fuerzas en direcciones que contradicen su lógica material, algo se rompe, y lo que se está rompiendo ahora mismo es la ilusión de que puedes tener una economía de bajos salarios sin trabajadores dispuestos a aceptar bajos salarios, puedes tener crecimiento sin mano de obra, puedes tener estabilidad mientras destruyes las bases materiales que la sostenían, y otros países están mirando esto con mucha atención, no porque les importe moralmente, sino porque les interesa estratégicamente. Si Estados Unidos entra en una recesión autoinfligida por deportar a su fuerza laboral, eso abre espacios. China ya está negociando acuerdos agrícolas con países latinoamericanos que antes exportaban casi todo a Estados Unidos. Si California no puede procesar su cosecha, alguien más va a cubrir esa demanda global y no va a ser con productos americanos. Europa también está recalculando, porque si la economía americana se contrae, la demanda de importaciones europeas baja, pero además están viendo un modelo de cómo no manejar la migración, porque ellos tienen sus propias tensiones internas y están aprendiendo que la deportación masiva no resuelve problemas estructurales, solo los desplaza y los empeora. Mientras tanto, en América Latina hay gobiernos que están considerando seriamente crear fondos de emergencia para recibir deportados, no porque quieran, sino porque saben que les van a llegar cientos de miles de personas sin trabajo,
sin ahorros, sin redes de apoyo, y eso genera presión social inmediata. Entonces están pidiendo compensaciones, están pidiendo que Estados Unidos pague por los costos de reintegración, y ahí empieza otra negociación que nadie había previsto, porque resulta que deportar gente no es gratis para nadie, ni para el que deporta, ni para el que recibe. Es un costo compartido que alguien tiene que asumir, y en este momento nadie quiere asumirlo. Entonces hay un empate geopolítico donde cada parte espera que la otra ceda, pero ninguna va a ceder porque ninguna puede. Y mientras eso pasa, las personas reales, las que están en centros de detención, las que están escondidas, las que dejaron de ir a trabajar, las que sacaron a sus hijos de la escuela, esas personas ya están pagando el precio, y la economía también, porque cada día que pasa sin que se resuelva esta situación es un día más de incertidumbre, de consumo congelado, de inversión pospuesta, de contratos cancelados, y la incertidumbre es veneno para el capitalismo. El capitalismo necesita previsibilidad, necesita saber qué va a pasar mañana para poder planear hoy. Y en este momento nadie sabe nada. Las empresas no saben si van a tener trabajadores. Los trabajadores no saben si van a tener empleo. Los gobiernos locales no saben si van a tener ingresos fiscales. Los bancos no saben si van a recuperar préstamos. Todo está en pausa esperando a ver qué pasa, y esa pausa es recesión en cámara lenta. No necesitas que caiga el mercado de valores para tener una crisis, solo necesitas que millones de decisiones económicas diarias se detengan al mismo tiempo. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora. Entonces sí, los autobuses están listos, los centros de detención están ampliándose, los discursos están escritos, pero la economía real, la que no obedece discursos, ya empezó a reaccionar, y su reacción no es aplaudir, es contraerse, es ajustarse, es buscar alternativas, es irse a otro lado. Y lo que todavía no sabemos es si este gobierno va a cambiar de rumbo cuando vea los números reales, o si va a seguir adelante, porque la lógica política ya no tiene nada que ver con la lógica económica, y si sigue adelante, entonces estamos viendo en tiempo real cómo un país puede tomar decisiones que lo debilitan estructuralmente mientras cree que lo están fortaleciendo. Y eso no es un accidente, eso es lo que pasa cuando un sistema entra en decadencia y empieza a atacar sus propios cimientos sin darse cuenta, porque ya no puede distinguir entre lo que lo sostiene y lo que lo amenaza. Así que lo que estamos viendo no es solo una política migratoria, es un síntoma de algo mucho más profundo. Es la señal de que el sistema ya no se entiende a sí mismo, y cuando eso pasa, cuando la política contradice la economía de forma tan brutal, lo que viene después no es estabilidad, es ajuste, y el ajuste nunca es suave, nunca es ordenado, nunca es lo que planearon los que tomaron la decisión, porque la economía no negocia, la economía simplemente responde, y su respuesta ya empezó. Ahora falta ver quién va a pagar la cuenta, si van a ser los deportados, si van a ser los consumidores, si van a ser las empresas, si van a ser los estados, o si, como siempre, van a ser todos excepto los que tomaron la decisión, porque esa es otra constante del sistema: los costos siempre bajan, y